Muy buenas tardes a todos mis hermanos del Centro Espírita Rutas de Luz, tanto los que están aquí presentes como los que están por la plataforma. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Le vamos a dar la palabra a nuestra querida Exadi para que nos ilumine con su pensamiento lleno de amor, de bondad y misericordia. Buenas tardes, hermanos y hermanas de Rutas de Luz. ¿Me escuchan todos bien? Sí, señora. Gracias. Y a todos los desencarnados que están prestos a escuchar las enseñanzas del día de hoy, dispongámonos a recibir los conocimientos con suprema atención y disposición de nuestro corazón, para que de esta manera nos ayude a poder aceptar con mucha prudencia las faltas que todos los días cometemos, muchas veces sin querer, pero que desafortunadamente quedan grabadas en nuestro espíritu, y solo con la plena convicción de que con mucha fe, esperanza y perseverancia, sabemos que de todas maneras, querámoslo o no, venimos a este mundo para ser felices y para que logremos nuestra transformación espiritual con mucha paciencia. No te escuchamos. Ya finalicé. Muchísimas gracias. Que así sea. A continuación, vamos a agradecer a nuestra querida Exadis por la oración del día de hoy. Y continuamos con la presentación del expositor de esta tarde, que es don Germán Telles Espinosa, con el tema de la conferencia Jesús, educador de almas. Jesús, educador de almas. Germán Telles Espinosa es fundador y presidente del Centro Espírita Rutas de Luz, fundador y director del Hogar Infantil Rutas de Luz, Asociación Espírita. Es vicepresidente de Administración y Finanzas de la Federación Espiritista de Cundinamarca, FED, y a la fecha es el presidente. Expresidente de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, y en la actualidad es el director administrativo y financiero de la misma. Corresponsal por Colombia para el Anuario Espírita desde el año 2003 hasta el 2016. Conferencista nacional e internacional. Le damos la bienvenida a don Germán. Sí, aquí. Mire. Ya. Está en todo. Gracias. Ya. Y esto lo subimos. Que usted no esté bregando. Listo, don Germán. Bueno, muchísimas gracias. Y les damos a todos y a todas un saludo muy fraterno, lleno de mucho afecto, de mucho cariño. Vamos a disertar sobre Jesús, educador de almas. Permítanme primero invitarlos a esta reflexión. Respuestas de la vida, por André Luis, Francisco Cándido Javier. Dice así la reflexión. Este día es un regalo de Dios en nuestro auxilio. Depende de nosotros aquello que con él vengamos a hacer. Muy interesante que tengamos siempre de presente qué hacemos con el regalo que Dios nos da
a través de todos los días. Muy bien. Entonces vemos aquí la temática Jesús, educador de almas. Vamos a ver la parte etimológica de educar. Viene del latín educare, quiere decir dirigir, encaminar, doctrinar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. Perfeccionar, afinar los sentidos. ¿Qué definición que nos da el diccionario Encarta? Es el preámbulo de la conferencia. Pero miren esta enseñanza que nos trae este caballero ilustre, Albert Einstein. Dice Albert Einstein, educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Es la única. Los niños aprenden por imitación y los primeros a los que copian en sus acciones y actitudes son a los padres y a los familiares que les rodean. Eso decía este gran sabio de la humanidad, Albert Einstein. Bueno, continuamos entonces acá. En el libro de obras póstumas encontramos la siguiente enseñanza. Y yo quiero que reflexionemos en esto. ¿Quién envió a Jesús? ¿Quién envió a Jesús? ¿Para qué lo envió? ¿Para qué lo envió? ¿Y qué venía a enseñar? Y mire lo que dice acá. Lo envió nada más ni nada menos que el Padre. Dice, no he hablado por mí mismo. Mi Padre que me envió, lo envió pues, el Padre Dios a él. Fue quien me prescribió por mandamiento suyo lo que debo decir y cómo debo de hablar. Y sé que su mandamiento es la vida eterna. Por eso lo que yo digo es según lo que mi Padre me ordenó. Entonces, ¿quién lo envió? Nuestro Padre Dios. ¿Para qué lo envió? Para que nos educara. ¿En qué? Nada más ni nada menos que, es decir, en el mandamiento del amor. Porque Dios es amor. Y la enseñanza de Jesús está fundamentada en el amor. Sencillita la pregunta, ¿no es cierto? Pero ya con esto entonces vamos avanzando. Y la primera enseñanza que nos trae el maestro dice lo siguiente. No penséis que he venido a derogar la ley o los profetas. No he venido a derogarlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué nos está indicando acá Jesús? Que es decir, Él viene nada más ni nada menos a cumplir la ley de Dios. A cumplir la ley de Dios. Él no viene a violentar la ley de Dios como muchos de nosotros, desafortunadamente, la violentamos. Y tratamos de tomar esa ley y acondicionarla a nuestros pareceres. ¿Que quede eso claro? Muy bien. El mayor mandamiento. Entonces, es muy importante cómo el maestro nos empieza a educar. ¿En qué? En el amor. Y dice la enseñanza que cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había tapado la boca de los saduceos, uno de ellos se acercó siendo doctor de la ley a Jesús para tentarlo y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le contestó, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y dice, este es el primer y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante
a ese. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y miren lo que dice Jesús, queridos hermanos. En estos dos mandamientos está toda la ley y los profetas. Es decir, que la ley mosaica, que son los 10 mandamientos, Jesús viene y los condensa en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahora cuestionémonos. ¿En verdad amamos a Dios sobre todas las cosas? Yo no estoy juzgando a nadie, sino es una pregunta para que cada quien se la conteste interiormente. ¿En verdad estamos amando a Dios sobre todas las cosas o lo amamos cuando tenemos dificultades y problemas y necesidades? ¿En verdad estamos amando a nuestro prójimo? Preguntas muy sencillas para que nosotros, como estudiantes de la doctrina, las respondamos. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, es algo extraordinario lo que nos dice acá nuestra querida Amelia Rodríguez a través de Divaldo Pereira Franco en el capítulo 4, el excelso canto, en el libro Las Primicias del Reino. ¡Qué enseñanza tan extraordinaria! Y miren lo que nos dice brevemente nuestra querida Amelia Rodríguez. El sermón de la montaña es el alfa y omega de la doctrina de Jesús. Y la palabra alfa es la primera letra del abecedario griego. Y omega es el fin del abecedario griego. ¿Qué quiere decir? ¿De que Jesús es el principio y el fin? De la enseñanza. Y mire lo que dice Amelia. Ningún cristiano podrá por ignorancia cultivar el mal. Claro, con la buena nueva nadie se puede decir que no, que estoy desamparado. No, el hecho quedará marcado por siempre jamás, es decir, por toda la eternidad. Y Amelia dice que allí el Maestro Divino hablaba, pero era una sinfonía llena de luz y de sabiduría que hacía vibrar a quienes lo escuchaban, que eran los humildes, los sencillos, aquellos seres que eran despreciados por la sociedad, por sus semejantes. Entonces el libro Las Primicias del Reino es fantástico para que empecemos a estudiarlo. Es muy bello, la verdad es eso. Muy bien. Y aquí vamos con los bienaventurados los afligidos. Este es el capítulo más extenso del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, bienaventurados los afligidos. Pero dentro de esos bienaventurados de los afligidos, Jesús enriquece y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Los que lloran porque ellos serán consolados, porque hay unos que lloran de rabia y le reclaman a Dios, ¿serán consolados? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todas las injusticias que cometen, desafortunadamente, la mayoría de los gobernantes del mundo, con los más sencillos, con los más humildes. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Quién fue perseguido por la justicia? Sócrates. Sócrates, y fue llevado a la muerte. Tuvo que ingerir la cicuta. Muy bien. Pérdida de las personas amadas, muertes prematuras. Mire la enseñanza, lo linda que es. Dice, cuando la muerte acude a cegar en vuestras familias y se lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir, Dios no es justo. ¿Por qué sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones? Se está refiriendo a muchos de ustedes que están muy viejitos, afortunadamente, yo estoy muy joven. Se está refiriendo a ello. No se afane, María Elena, que usted está en los 15, no se afane, María Elena. Muy bien. Y dice acá que es decir, créeme que la muerte de una
encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables, que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer hasta de tiempo el cabello de los padres. Es decir, que es mejor una muerte a esa edad y no lo que está diciendo acá. Muchos se van a desviar. La muerte prematura es por lo general un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Y aquí tengo yo un pequeño problema porque es que no me deja ver esto. Por favor, si me pueden colaborar con el permiso de quienes me escuchan, por favor. Gracias, Piedad, por favor. Gracias, muy amable. Y eso es por lo que están entrando permanentemente en la plataforma, entonces sale este aviso. ¿Qué sucede? Y ustedes, quiero comentarles rápidamente lo siguiente. Este evangelio, hace muchos años, más de 2 décadas, me salió cuando yo estaba muy compungido, muy triste, cuando aquí en este lugar, en Rutas de Luz, se iba a hablar sobre la desencarnación. Y hace 21 años, el féretro de mi hijo, que fue asesinado cuando tenía 20 años, y este evangelio me salió cuando yo iba a empezar a hacer la oración y a evangelizar, me salió este mensaje, nada más ni nada menos por Sansón. Y durante las exequias que se hicieron acá de mi hijo Divaldo, acá en el centro espírita, abría el evangelio al azar y me salía esta enseñanza. Y hoy comprendo el por qué lo que dice nuestro querido Sansón es cierto. Es cierto. Él estaba pasando por dificultades, por cosas muy delicadas, y Dios decidió entonces tomar esa decisión, a pesar de que nosotros pues no estábamos de acuerdo, pero se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Esto quedó. Y aquí mire la enseñanza que hay tan bonita. Estamos hablando de los afligidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién no se va a afligir cuando un ser querido parte a la vida espiritual? Y más de una manera violenta, como pasó con nuestro hijo. Ahora, dentro de los afligidos también, que es bastante extenso este capítulo del Evangelio, dice, ¿será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanza de curarse? Dice lo siguiente, San Luis, nada más que San Luis. Un hombre agoniza, presa de crueles dolores. Se sabe que su estado es desesperante. ¿Será lícito ahorrarle algunos instantes de angustia, precipitando su fin? ¿Quién os concedería el derecho de prejuzgar los designios de Dios? ¿Acaso no puede él conducir a un hombre hasta el borde del sepulcro y luego sacarlo de allí a fin de hacerlo volver en sí mismo y modificar sus pensamientos? ¡Qué reflexión tan bella que está haciendo San Agustín! Quiero que estén muy atentos de este mensaje para que podamos comprender lo que viene. Aunque un moribundo haya llegado al último extremo, nadie puede decir con certeza que ha llegado su última hora. Nadie, absolutamente nadie. Y mire el cuestionamiento que hace San Agustín. ¿Acaso la ciencia no se ha engañado alguna vez en sus previsiones? Muchos, en una cirugía, el médico dice posiblemente esto, negativamente, y resulta que sale un éxito. Un éxito, ¿no es cierto? Pero, ¿será que hay autoridad para ayudarle a que una persona muera porque está muy enferma? Aquí vemos este caso. Sara Escatín, en coma durante 20 años. Durante 20 años duró en coma. Y miren, por favor,
Fue una mujer que en septiembre de 1984, cuando tenía 18 años, fue atropellada por un conductor ebrio en Estados Unidos. La joven sufrió graves daños en el cerebro y la médula espinal que la dejaron en coma durante 20 años. Eso era para que hubieran aplicado la eutanasia, ¿no es cierto? En 2004, Sara empezó a hablar y a recordar personas y eventos del pasado, aunque quedó con varias limitaciones para moverse. Vivió hasta el 20 de mayo del 2016. Entonces, ¿se debe de abreviar el sufrimiento de una persona? Y aquí está este. Munira Abdullah despertó del coma 27 años después. San Agustín no se está equivocando, ¿verdad que no? No, está diciendo la verdad. Quedó postrada en una cama de urgencias tras tener un accidente de tránsito en 1991. La mujer había recogido a Omar, su hijo de 4 años, quien ansiosamente le había esperado a la salida del colegio en la ciudad de Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos. Después de casi 3 décadas retomó la capacidad de moverse y reconoció a su pequeño, a pesar de que ya no era un bebé, era todo un hombre hecho y derecho de 31 años. ¿Sería que en ese estado de coma también estaba en estado de coma espiritualmente? No. Posiblemente requerían ellas de ese estado de coma para redireccionar sus pensamientos, sus sentimientos. Bien, y aquí vemos algo lamentable. Marta Sepúlveda, 51 años, murió en el Instituto Colombiano del Dolor en la ciudad de Medellín. Se aplicó la eutanasia. Estamos hablando del 8 de enero del 2022. Víctor Escobar, de 60 años, el día 7 de enero del 2022 también se aplicó la eutanasia. Si hubieran esperado, a lo mejor hubiera habido la solución para su enfermedad. Estos seres, ¿qué son? Suicidas conscientes. Perfecto. Y mire esto tan delicado. Juan Lemus, esposo de Carolina Otálora, patinadora que pidió la eutanasia, falleció en Bogotá siendo las 6:20 a.m. el día 12 de noviembre. Va a ser casi un mes, a la edad de 40 años. Y me dejó tan compungido lo que dice nuestro querido Juan, el esposo de Carolina, que cuando le aplicaron la eutanasia, él la tomó de la mano y le apretó la mano para que ella muriera y partiera. Y dice, ahora ella está en los reinos de los cielos y es un angelito que de allí nos está ayudando. He ahí la importancia de la divulgación de la doctrina de los espíritus. Muy importante eso. Muy importante, con pureza doctrinaria para esclarecer. Bien. Y aquí dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Con la expresión pobre de espíritu, Jesús no alude a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Muy bien. Dice, aquel que quiera ser el mayor sea vuestro servidor, y aquel que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro esclavo. Del mismo modo que el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y dar la vida por la redención de muchos. ¿Será que en verdad nosotros estamos captando la enseñanza donde dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido? El Hijo del Hombre es Jesús, que es el Hijo de María y José. ¿Será que nosotros estamos vivenciando esa enseñanza? ¿Será que nosotros tenemos el valor y el coraje de hacer lo que hace Jesús? Lo primero, perdónenme, que muchos dicen, uy, guácalas, huele a feo los pies de este hombre. Mire, lavándole el maestro
el ser más grandioso que ha venido a la humanidad, dándole ejemplo de humildad a sus discípulos. Pero cuestionémonos, ¿nosotros somos discípulos de Jesús? Eso decimos, que somos discípulos de Jesús. ¿Cuándo nos conviene? Pero no en la vivencia. Hay que saber nosotros ser humildes. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todo esto son enseñanzas que son esclarecidas por el libro del Evangelio según el Espiritismo. Pecado de pensamiento, adulterio. Pecado de pensamiento, adulterio. Mire la enseñanza tan hermosa que hay acá por Kardec. Habéis oído que fue dicho a los antepasados, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que aquel que haya mirado a una mujer para desearla, aquí sería también aquella que haya mirado a un hombre para desearlo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La verdadera pureza no reside solamente en los actos, también está en el pensamiento, porque quien tiene el corazón puro ni siquiera piensa en el mal. Permítame acá volver a decir esto, eso ya lo saben ustedes, pero es bueno recordarlo. Estaba dando un taller a los padres de familia en el hogar infantil Rutas de Luz y estaba tratando este asunto. Y pregunté a todos los padres de los niños, alcen la mano quien no haya sido adúltero. Casi desentechan la casa. Todos alzaron las dos manos así, o sea, ninguno era adúltero, no, ninguno era adúltero. Entonces expliqué el adulterio de pensamiento y pregunté, alcen la mano los que no hayan sido adúlteros de pensamiento. No solamente no alzaron las manos, sino se agacharon. Es decir, hemos fallado, estamos fallando. Y esta es la enseñanza extraordinaria que nos dan. Y aquí vemos algunos pequeños detalles. Mire, la esposa iba con, o sea, es decir, la pareja tenían una amiga, ¿no es cierto? Y la pareja confiaba ciegamente en la amiga y se quedó dormida en el pecho de su esposo que la ama. Y por detrás estaban lo más de felices, véanlos. ¿Eso se llama qué? Adulterio. Adulterio. Eso se llama adulterio. Muy bien. Bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. Mansos. Mansos. Bienaventurados los que son pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos hablando de mansos y pacíficos. El que es manso, porque Jesús dijo, ya aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y pacífico es aquel que no es violento. Entonces vamos a ver esta enseñanza tan bonita. La afabilidad y la dulzura. La afabilidad y la dulzura llevan al ser a ser benevolente. Y la palabra benevolencia es ser bueno con todos, como lo dice la cuestión 886 del libro de los Espíritus. ¿Cómo entendía Jesús la caridad? Dice benevolencia para con todos. Jesús es bueno con todos nosotros. Entonces, estas dos virtudes llevan al ser a ser benevolente. Pero miren la enseñanza que hay acá, queridos hermanos. El mundo está lleno de esas personas que tienen la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son dulces con tal de que nada las incomode, pero que muerden a la menor contrariedad. Esas personas cuya lengua dorada, cuando hablan cara a cara, se convierten en un dardo envenenado cuando están detrás de la persona. Entonces, nosotros, me dispensan lo que voy a decir, la mayoría, no todos, porque es decir, en eso me encuentro yo, que ando con un morral a la espalda, con cualquier cantidad de máscaras que me coloco de acuerdo a las circunstancias donde me encuentre.
Entonces me coloco la máscara, ay, de la alegría, ay, de la sonrisa, ay, ay, ¿no es cierto? De la fraternidad, de la dulzura, de la ternura, de todas estas cosas. Son máscaras que utilizamos. Claro que ninguno de mis hermanos que están aquí en el salón ni están en la plataforma tienen ninguna máscara. Son reales, reales. Pero por aquí se están riendo algunos. ¿Será que tienen el morralito lleno de máscaras? No lo sé, no lo sé. Seguimos con la afabilidad y la dulzura. A esa clase pertenecen también los hombres que fuera de su casa parecen benignos. Y muchos de nosotros aparentamos lo que no somos, pues ponemos la máscara. Pero que dentro de ella son tiranos domésticos. En la casa se nos complica y gritamos y nos ponemos bravos y contestamos. Contestamos, ponemos bravos. No me repitan más, ya estoy cansada, estoy cansado, no más, no me repitan más. ¿Estamos siendo dulces? No, no, no. Que hacen sufrir a su familia y a sus subordinados el peso de su orgullo y de su despotismo. Muchos patronos también son terribles con sus subalternos. Muchos profesores también son terribles con subalternos. Y también con la venia que me merecen de respeto los estudiantes de la doctrina espírita, muchos también somos tiranos con nuestros hermanos espíritas. Me da pena, pero esa es la verdad. No nos digamos mentiras. No digamos mentiras. Se envanece de poder decir, aquí mando yo y se obedece, sin pensar que podrían añadir, y se me detesta. Eso es cierto. Yo conocí un hogar donde uno de los hijos suplicaba a Dios que no llegara el padre al hogar. Lo detestaba por su comportamiento, por lo que él era. Terrible es la palabra. Y aquí vemos entonces, mire, aquí mando yo y se me obedece. Mire el niño cómo está de angustiado. Los esposos están imponiendo su criterio, imponiendo su carácter, imponiendo su soberbia, imponiendo su cólera. Y resulta que eso no es así. Y son dos jóvenes que están totalmente discutiendo. Preguntémonos, ¿son mansos? ¿Son pacíficos? No. Ni mansos ni pacíficos. No. Y en muchas circunstancias, en los hogares, la cosa se complica. Siempre, yo no voy a hablar más de las mujeres porque calcule, me pongo a hablar más de las mujeres, mi madre fue una mujer y la que está allá en el rincón pues también es mi esposa. Yo no puedo ponerme a hablar más de ella porque la cosa se me complica también. Se me complica también. Entonces, pero en muchos hogares, los hombres ya no. Los papeles han cambiado, tengo que ser honesto. Y me acuerdo de esta palabra, mando. Una persona del campo se me acercó y me dijo, ¿sí sabe una cosa? Le dije que, por favor. Dijo, los hombres sí mandan. Ay, yo apenas una vez no hallaba cómo no cambiar así de cara y todo. Y uy, qué bueno que me está dando ánimo. Dijo, los hombres sí mandan. Y yo ahí volví, me repito, yo volvía y así, no hallaba qué hacer, ¿no? Parecía un pavo real yo de la alegría. Dijo, los hombres mandan la ropa a la lavandería y la mano al bolsillo para pagar las deudas. Quedé como estaba, alicaído. Muy bien. La cólera. El orgullo os conduce a creeros más de lo que sois, a no soportar una comparación que pueda rebajaros, a que os consideréis, por el contrario, de tal modo por encima de vuestros hermanos, sea en cuanto a la inteligencia o en la posición social o incluso en lo que atañe a las ventajas personales, que el menor paralelo os irrita y os disgusta. ¿Qué sucede entonces? Os entregáis a la cólera. Es decir, estamos llenos de orgullo. No se nos puede decir nada porque nos creemos superior a todos. Y entramos
en cólera. En cólera. Afortunadamente, quienes estamos acá, nunca hemos tenido cólera. La cólera nos ha tenido a nosotros. Y continúa, si pensara que la cólera no remedia nada, que perjudica su salud e incluso compromete su vida, reconocería que él mismo es la primera víctima de ella. Conocí 2 casos, por favor, donde el padre entró en discusión con el hijo, le llevó la contraria al padre y de un momento murió. Estando discutiendo, murió. El Señor murió. Tal sería la cólera en que entró él, que dictaminaron que le había dado un aneurisma y murió. Y también conocí otro donde entró en controversia el padre con el hijo y también el padre murió de un infarto cardíaco. Entonces, lo que está diciendo acá el espíritu protector es, pero muy cierto. Bien, no obstante, sobre todo otra consideración debería de tenerlo, la de pensar que hace desdichado a todos los que le rodean. Es que desafortunadamente cuando se entra en cólera, no hemos visto nosotros que muchas personas se estrellan acabando con las cosas materiales. Las señoras, por ejemplo, acaban con la loza de mal genio, la rompen. Y el que tiene que comprarla es el esposo, no hay ningún problema. Otros entran en cólera, acaban con los asientos, con los radios, con todo, lo tiran al piso y después a comprar las cosas. Entonces, esto es grave, esto es grave. Vamos a ver qué pasa con la cólera aquí enseguida. Esos 2 esposos, ¿cómo están? En cólera, se están gritando, se están ofendiendo, se están hiriendo el uno al otro. Y son jóvenes, mire, está espelucado ese pobre muchacho, quién sabe qué le estará diciendo la dama, ¿no es cierto? Pero están ya que no hayan qué hacer. Pasaron los años y quiero, antes de mostrar esto, hice hace mucho tiempo, pero muchos años, una investigación en medicina legal en Colombia. Y decían que las señoras después de los 60 años se volvían agresivas y le pegaban a los esposos. Fue una investigación científica que hice para dar una conferencia también hace mucho tiempo, fuera de Bogotá. Y miren, la primera escena, ¿no es cierto? La primera imagen. Están que se muerden. Abajo están despeinados. Y si alguien va a peinarlos, seguro que los muerden. La señora ya con cierta avanzada edad, mire lo que hizo con el pobre esposo. ¿Sí ve? Y se mandó a hacer los rulos para no despeinarse y quién sabe desde dónde se botaría para poderle pegar a ese pobre niño. Le hizo sacar la lengua, lo está haciendo ver luces, estrellas, a lo mejor lo escalabró y ahora ¿qué tiene que hacer? ¿Llevarlo a dónde? A que le hagan curación. Todo por la soberbia. ¿Somos mansos? ¿Somos pacíficos? Ojo con eso. Mire lo que dice Einstein. Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Yo he escuchado permanentemente eso. Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Las mujeres se casan con hombres con la esperanza de que ellos van a cambiar. Y eso es cierto. Mucha gente dice, mire, la mamá le dice, mire, mi hijita, no se case con ese señor que es un borracho. No, tranquila, mamita, que yo me encargo de que él cambie. Claro que sí. El hombre salía a la cantina a beber y entonces después se puso a beber en la casa. Cambie, pero no cambia. Y mire lo que dice Einstein, invariablemente ambos terminan de ser lesionados. Ni el uno ni el otro consiguió lo que pensaba antes de casarse con su pareja. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
En las condiciones habituales del matrimonio, ¿se tiene en consideración la ley del amor? De ningún modo. No se tiene en cuenta el afecto de dos seres que se atraen por sentimientos recíprocos, puesto que muy a menudo ese afecto se interrumpe. Lo que se busca no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición. Y eso es cierto. Hoy las parejas miran a la dama que va. Uy, esa dama tiene una autopista. No, pero ¿qué autopistas? ¿Pero qué? No, esto sí es un angelito caído del cielo. ¿No es cierto? Y la dama dice, ay, ese tipo tiene un bigote que, ay, Dios mío, un bigote más zamorrero que me trasnocha. Tiene también ese hombre unos pectorales que parece Hércules, que parece Tarzán. Y es importante, tiene flamante carro y los papás tienen plata hasta para botar palo alto. Pregunto yo, ¿hay intereses creados o hay la esencia del amor? Cuando hay la esencia del amor, no se ve esto, sino se valoriza son los valores y las virtudes del ser. Que quede eso claro también. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. Eso lo enseña Jesús. ¿Cómo nos perdona Dios nuestros pecados? A nosotros, dándonos la oportunidad de la reencarnación para resarcir los errores y las equivocaciones del ayer. Mire Pedro, hablando con Jesús a solas. Pedro se aproximó a Jesús, a él, y le dijo, Pedro tal vez tenía su cosita, su guardado, como dicen ustedes por acá, su guardado. Pedro se aproximó a él y le dijo, mire, Señor, con esa dulzura, yo me imagino, ¿no? Aquí entre los dos, aquí en el campo y todo, donde todo es sereno, se le acerca y dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? Tal vez Pedro, pensó Pedro que Jesús le iba a decir, tranquilo Pedro, no se afane. Y le dice entonces Pedro, y le tiende la celada a Jesús, ¿hasta 7 veces, maestro? Y Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Es decir, 490 veces al día hay que perdonar. Y en el libro, El Consolador Prometido, dictado por Emmanuel a través de Chico Cándido Javier, dice que hay que perdonar 490 veces a la misma persona y la misma falta y en el mismo día. Enriquece el Manuel. Qué bonito. Y en este libro viene algo sobre el perdón, Convites de la Vida, extraordinario libro, está en español también. Yo tengo varios libros en español que de pronto los podemos compartir, incluyendo Primicias del Rey. En el capítulo 38 dice lo siguiente, por más rudo que haya sido la agresión, perdona. Perdona. Y continúa, Juana. En cualquier circunstancia, perdona a aquellos que te ofenden, olvidando las ofensas con que te agreden. Es para reflexionar. Esto no es para que se convierta en letra muerta. Es para reflexionar, por favor. Y mire lo que dice Juana de Ángelis, esa mentora espiritual. Aquel que se complace en la persecución ignora el grado de enfermedad que lo culpabiliza. Pues vaya y venga. Las patologías del alma, que también Juana de Ángelis lo enseña, están el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la injuria, la calumnia, la mentira. Son las patologías del alma.
Y eso es lo que lleva a ofender a nuestro hermano y debemos de perdonar porque ese ser está enfermo. Son las patologías del alma. Y por eso Jesús dijo, yo soy el médico de las almas. El perseguidor permanece perturbado en las telas del desvarío y en breve será víctima de sí mismo. De sí mismo. ¿Por qué? Porque se está tomando todos los días una copita de veneno al tener odio y resentimiento. Eso está acabándolo fisiológicamente. Y espiritualmente, ¿cómo está? Está trabajando para una futura obsesión. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados según el modo como hayáis juzgado a los otros, y se empleará para con vosotros la misma medida que hayáis empleado para con ellos. Y muchos de nosotros somos muy felices juzgando a los demás. Juzgando a los demás. Y eso es muy delicado. Muy delicado. Aquí vemos la mujer adúltera. El que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra, dijo Jesús cuando le presentaron a la mujer adúltera. Y ellos argumentaban lo siguiente, que según la ley mosaica, es decir, toda mujer que fuera sorprendida en adulterio debería ser apedreada, totalmente apedreada. Y eran los fariseos que estaban planteando esta situación también a Jesús para tentarlo y acusarlo. Y por eso Jesús dijo, aquel que esté sin pecado, lance la piedra primero contra ella. Y Jesús empezó a escribir en tierra. ¿Y sabe qué estaba escribiendo? Todas las debilidades de quienes acusaban a la mujer. Pero como los seres humanos no somos curiosos ni mirones, empezaron el uno a mirar por encima del hombro. Jesús nunca escribía el nombre, sino era la debilidad de quienes estaban juzgando a la mujer. Dijo, ese soy yo. Cuando Jesús terminó de escribir, alzó la cabeza y estaba la mujer sola. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en ese lugar eran más transgresores de la ley que la propia mujer adúltera. No tenían autoridad moral para juzgarla. ¿Y qué sucedió? Jesús le hace dos preguntas. ¿Dónde están los que te acusaban? Le dijo a la mujer adúltera. Y ella le respondió, Señor, se han ido. ¿Y te acusaron? No. Jesús la atrae a su pecho misericordioso y le dice, mujer, vete en paz y no vuelvas a transgredir la ley o a pecar. Entonces, si Jesús no condena a los demás, ¿por qué nosotros sí lo hacemos, que no tenemos autoridad moral? Es una reflexión para que estemos muy atentos. La paja y la viga en el ojo. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? O como dice a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Tú que tienes una viga en el tuyo, hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. Nosotros siempre vemos en los demás los defectos, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Y desafortunadamente, con todo el respeto que merecen, porque es decir, estamos hablando de que Jesús es un educador de almas y yo no estoy en este momento juzgando a nadie ni hablando mal de nadie, sino estoy explicando lo que he podido comprender de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, ¿cierto? Entonces, preguntémonos nosotros, ¿por qué nosotros queremos ver en los demás lo que nosotros interiormente somos, pero que no hemos tenido el coraje ni el valor de reconocerlo? ¿Qué es el problema? No tenemos el valor ni el coraje de reconocer que somos seres imperfectos,
y que posiblemente lo que nosotros creemos ver en los demás es lo que posiblemente estamos fallando interiormente. Y ahí está Jesús educando, mire. Mire primero sus defectos y después corríjase. Ahí está Jesús. Muy bien. Y también nos habla Jesús de la ofrenda de la viuda. Es decir, Jesús nos está educando en todos los aspectos que conciernen con nuestra vida para ser verdaderos practicantes de sus enseñanzas, que es lo que el Padre le recomendó, su ley. Y dice aquí la enseñanza muy hermosa, que Jesús estaba en el templo, sentado frente al arca de las ofrendas. Y él veía que el pueblo masivamente iba a dar su ofrenda. Los ricos daban más de lo que tenían, pero muchísimo más de lo que tenían, ¿no es cierto? Y Jesús, cuando se acerca la viuda, llama a sus discípulos y les dice lo siguiente: en verdad os digo que esta viuda pobre ha dado mucho más que todos los que pusieron previamente sus dádivas en el arca, porque todos los demás dieron de lo que les sobraba, mientras que ella dio de lo que es necesario, incluso dio todo lo que tenía, todo lo que le quedaba para vivir. ¿Sabe cuánto dio ella? 2 monedas. Y eso es algo extraordinario, la enseñanza. 2 monedas. Cada moneda representaba 10 centavos, es decir, dio 20 centavos. En esa época, quedé sorprendido al encontrar cuántas monedas dio esta mujer y el valor de esas monedas. Nos está educando Jesús a que seamos generosos y coloca a la viuda, la ofrenda de la viuda. Nos está educando en que seamos generosos, en que demos a los demás más de lo que podamos, porque la vida es esa. Y el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y a Dios no se llega, al Padre no se llega sino sirviendo, dijo Jesús. Entonces seamos generosos. Amad a vuestros enemigos. Entonces vemos acá algo muy hermoso, ¿cierto? Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pues yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos y los injustos. Y es para buscar la perfección. Y uno dice: ¿yo qué voy a amar a ese desventurado, o sea, desdichado que me ha hecho tanto daño, que me ha hecho sufrir, que ha hablado tanto de mí, que no sé? Como no nos pusimos de acuerdo, pues Dios es muy sabio. Entonces, programa el mundo espiritual cuando estamos allí, la conformación de un hogar. Y la mayoría de los hogares es donde están reencarnados los verdaderos enemigos. Y ahí es donde empezamos a amar a nuestros enemigos. Y ahí vemos cómo la mamita le pone el pezón a su hijo sin saber a quién está amamantando en una vida pasada. Y el papá: arrurú mi niño, ¿a quién está arrurrando? Y llorar por los que persiguen y calumnian. Claro, cuando el hijo sale de la casa, ¿qué es lo que hace el papá y la mamá? Se pone a orar por ellos, ¿no es cierto? Señor, que todo le salga bien, que sea protegido. Ahí está la sabiduría de Dios. En el hogar nos ponen a amar a nuestros enemigos. Está bonito, ¿no es cierto? La ley de Dios es perfecta, es sabia. Muy bien. Y aquí está, Jesús también nos está enseñando, nos está educando para que oremos. Y dice aquí la enseñanza: 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo se paró y decía: Señor, yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos,
adúlteros. No, Señor, ni mucho menos como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y diezmo sobre todo lo que tengo. Mientras que el publicano decía, Señor, ten compasión de mí, porque yo soy un pecador. ¿Cuál de los dos estaba orando de corazón? Y esa plegaria de ellos los dos llegó a Dios. ¿De quién llegó la oración a Dios? ¿Del publicano o del fariseo? Del publicano. La humildad. Dios recibe la plegaria del que es humilde, sencillo. Entonces, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. Por favor, es que aquí no... Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. Aquí el maestro Allan Kardec, en la cuestión 685, está enriqueciendo, ¿no es cierto? Que es decir, se debe de educar. Y a eso vino Jesús, a educarnos. ¿A educarnos en qué? Como lo dije al inicio, a educarnos en la práctica y en la vivencia de la ley de Dios. Porque Él vino fue a traer la ley de Dios. El maestro vino fue a eso. Entonces, si nosotros nos educamos en todos los órdenes para ser verdaderos cristianos, respetaremos lo respetable. Y lo respetable aquí es la ley de Dios. Y la ley de Dios Jesús la llevó a 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Estamos nosotros entendiendo por qué Jesús es el educador de almas y a qué vino Jesús. A eso, a educarnos. ¿A educarnos en qué? En la ley de Dios, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en amar al enemigo, en saber perdonar, en saber auxiliar a los demás. Eso es. Y concluimos con lo siguiente. Claro, Jesús estuvo con nosotros hasta los 33 años, pero Él tenía que partir. Y Él no iba a dejar su obra inconclusa. No. Y entonces nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. Ese consolador se llama el espiritismo. Por eso el espiritismo es el cristianismo revivido. Y nosotros, los estudiantes de la doctrina espírita, ya educados por los evangelios, escritos por Jesús, con la pluma de su verbo, en la inteligencia de los apóstoles, nos han fortalecido, nos han enriquecido. Y ahora viene la doctrina espírita a darnos unas nuevas oportunidades, unas nuevas herramientas para poder cumplir el legado de Jesús. Y el legado de Jesús, en conclusión, ¿sabe cuál fue? Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Muchísimas gracias por su atención. Dios nos bendiga a todos. Bueno, Elvirita, ahí está. Bueno, muchísimas gracias a don Germán por esta conferencia tan bonita, estas enseñanzas para que nosotros nos concienticemos de la realidad y llevemos a la práctica todas estas enseñanzas. Vamos a mirar si hay alguna pregunta. Por el momento no hay preguntas. Hay mil gracias a don Germán de Lilian Scott. De Bolivia. Desde Bolivia.
De Rosita Perdomo, muchísimas gracias. Y de Aide, gracias por la charla de hoy. Nos reconforta y recuerda que debemos perdonar como Jesús a nosotros. Bueno, entonces, a continuación, pues muchísimas gracias de todo corazón a don Germán por este tema tan bonito que siempre nos da. Y vamos a continuar dándole la palabra a nuestra querida hermana Exaris con el Evangelio. Tema capítulo 5, bienaventurados los afligidos. Justicia de las aflicciones, ítem 1 y 3. Sea bienvenida nuestra querida Exaris en la tarde del día de hoy. Muchas gracias, Hermila. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Se está viendo? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces hoy me correspondió el capítulo 5, bienaventurados los afligidos, justicia de las aflicciones, ítems 1 al 3. Ítem 1. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5, del 5, 6 al 10. Reflexión. Ninguno de los presentes a nivel presencial y a nivel virtual, antes de llegar a encarnar, nos escapamos de las pruebas que debemos afrontar para ser consolados según nuestro merecimiento. Ítem 2 del Evangelio. Bienaventurados vosotros los que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Felices vosotros los que lloráis ahora, porque reiréis. San Lucas 6, 20 y 21. Mas, ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís ahora, porque gemiréis y lloraréis. San Lucas 6, 24 y 25. Reflexión. Ninguno de los presentes a nivel presencial y a nivel virtual, antes de llegar a encarnar, nos escapamos de las pruebas que debemos afrontar para luego ser saciados, reír, pero antes de la conclusión final del Evangelio, ninguno de nosotros estamos exentos de saber que después de persistir en pasar todas las pruebas, solo así podemos continuar con el escalón que nos permita corregir una de las tantas perfecciones morales a las que debemos llegar para ser felices con mucho amor, venciendo varias de las patologías del alma, pero reconociendo que somos seres imperfectos, aceptando el sufrimiento con resignación activa en la práctica y en la obediencia de la ley de Dios. En el caso de los cristianos que tenemos a Jesús, si decidimos a voluntad seguir sus enseñanzas, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos, como nos clarificó y esclareció Germán, y sin oponer resistencia, podemos decir que estamos en el camino correcto por la senda de Jesús, a pesar de tener que pasar por la puerta estrecha, tanto las pruebas como las expiaciones. Y en el caso de los que profesan otras creencias espirituales, como tanto de los que no lo hacen, de igual manera, como seres humanos, debemos afrontar de qué estamos hechos.
para lograr esa perfección humana que tanto añoramos, porque para todos Dios está presente y es soberanamente justo. Y porque si, finalizando el Evangelio, que es lo que continúa el Evangelio, dice, las compensaciones que Jesús promete a los afligidos de la tierra solo pueden tener lugar en la vida futura. Sin la certeza del porvenir, esas máximas serían absurdas, más aún, serían un engaño. Incluso con esa certeza difícilmente comprendemos la utilidad de sufrir para ser felices. Se dice que así sucede para conseguir más mérito, pero en ese caso nos preguntamos, ¿por qué algunos sufren más que otros? ¿Por qué algunos nacen en la miseria y otros en la opulencia, sin que hayan hecho nada que justifique esa situación? ¿Por qué a algunos nada les sale bien, mientras que a otros todo parece sonreírles? Sin embargo, lo que se comprende menos aún es ver los bienes y los males tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, así como ver que los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan. La fe en el porvenir puede consolar y aportar paciencia, pero no explica esas anomalías que en apariencia desmienten la justicia de Dios. Entonces, la pregunta que les hago y que me hago para ver dónde está la justicia de Dios es, no obstante, siempre que se admita la existencia de Dios, no es posible concebirlo sin la infinitud de las perfecciones. Dios debe ser todo poder, todo justicia, todo bondad, pues sin eso no sería Dios. Ahora bien, si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Dios orientó a los hombres hacia el descubrimiento de esa causa mediante las enseñanzas de Jesús. Y en la actualidad, al juzgar que se hallan suficientemente maduros para comprenderla, la revela por completo a través del espiritismo, es decir, mediante la voz de los espíritus. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a nuestra querida Exadis por el Evangelio en la tarde del día de hoy. Le agradecemos de todo corazón. A continuación, la invitación para dentro de 8 días de la conferencia. El tema es Amor y Caridad, expositor invitado Fabricio Delgadillo. Y le pedimos el favor a Germán, pues el video que tiene para presentar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero recordar que Fabricio Delgadillo, él es de Bolivia y que tiene esa amabilidad de acompañarnos con esa bella conferencia. Muchísimas gracias también a todos nuestros hermanos de Bolivia que nos han acompañado el día de hoy y a todos nuestros hermanos que están en esta plataforma y a los que están presenciales. Y a continuación,
Exadis nos regala la oración y muchísimas gracias igualmente para todos nuevamente. Antes, querida Hermila, Germán, ¿nos va a dar algunas palabras o ya finalizamos? Ya finalizamos, su merced. Perfecto. Entonces, primero que todo nos disponemos nuestro corazón. Bueno, queridos hermanos y encarnados y desencarnados de Rutas de Luz, le damos gracias a Dios por habernos permitido, primero que todo, estar unidos en estas bellas enseñanzas y poder continuar a nuestras casas, claro, con muchas inquietudes por todo lo que recibimos hoy en la conferencia, el Evangelio, por todo lo que hoy hemos recibido, pero con la plena convicción de que estamos dispuestos a perseverar en nuestra transformación moral. Bendiciones para todos. Feliz tarde. Una feliz tarde para todos y muchísimas gracias nuevamente.